Bueno, pues ya estoy aquí con otra nueva receta y aprovechando que estamos en plena temporada de cerezas, os voy a enseñar a preparar una cheesecake de cerezas. Ya veréis que es una tarta muy fácil de preparar y que queda riquísima. Y aunque su aspecto a primera vista es un poco rústico, estoy segura que en el momento que la probéis os va a encantar. Así que ir corriendo al supermercado a comprar cerezas porque estoy segura de que esta receta la vais a hacer. Si queréis saber cómo la he preparado, quedaros a ver el vídeo. Y estos son todos los ingredientes que vais a necesitar para preparar una tarta de unos 22 centímetros aproximadamente. Vamos a comenzar limpiando las cerezas. Las laváis con agua fría y luego le retiráis el rabito y el hueso. Esta tarta queda muy rica con otras frutas como pueden ser arándanos, frambuesas, melocotón, pero a mí personalmente una de las que más me gusta es la de cerezas. Y una vez limpias las cerezas, si queréis podéis reservar algunas sin limpiar para luego ponerla por encima de adorno. Y vamos a continuar triturando las galletas. En este caso estoy usando galletas Digestive, pero si lo preferís podéis usar otro tipo de galletas. Para triturarlas os podéis ayudar o bien con una picadora eléctrica o metiéndolas en una bolsa y aplastándolas con un rodillo. Cuando tengáis la galleta triturada, derretir 65 gramos de mantequilla sin sal en el microondas. La echáis por encima de las galletas y con una espátula vais mezclando bien para que toda la galleta se empape de la mantequilla. Y una vez que la tengáis bien mezclada la vamos a llevar al molde. En este caso yo voy a usar un molde de 22 centímetros de diámetro. Como veis es desmontable y tiene los bordes ondulados. No es necesario que vuestro molde sea igual que el mío, lo que sí que es importante es que sea desmontable para luego poder sacar la tarta mucho mejor. Volcamos toda la galleta dentro del molde y con una espátula nos vamos a ir ayudando para aplastarla bien por la base y los laterales de la tarta. Es importante que los bordes los dejéis más bien altos, como unos 5 centímetros o 6 de alto. Si no los dejáis lo suficientemente altos, luego se puede desbordar la crema cuando la pongamos por encima. Os recomiendo que os toméis vuestro tiempo para dejar bien la base, compactando muy bien la galleta y procurando que no os queden grietas por ningún sitio. Y cuando la tengáis lista nos la vamos a llevar a la nevera mientras que preparamos el relleno. Comenzamos poniendo en un bol 4 huevos, 90 gramos de azúcar moreno, 350 mililitros de la leche que soláis consumir en casa, 200 gramos de queso cremoso tipo Filadelfia, la ralladura de un limón y por último 80 gramos de harina. Y vamos a batir muy bien todos estos ingredientes hasta que tengamos una mezcla fina y sin grumos. Podéis usar unas varillas eléctricas para batirlo o también lo podéis hacer perfectamente a mano. Vamos, que no tenéis excusa para no hacer esta tarta. Cuando hayáis terminado de mezclar los ingredientes, como veis tendréis una crema más bien tirando a líquida, pues esta es la consistencia que tiene que tener. Vamos a colocar nuestro molde encima de una bandeja. Así si algo de la crema se nos sale del molde no mancharemos todo el horno. Y antes de echar el relleno vamos a colocar una cuchara dada la vuelta, así al verter el relleno frenamos un poco la caída y no se nos levanta la galleta hacia arriba. Cuando terminemos retiramos la cuchara y vamos repartiendo las cerezas que ya teníamos deshuesadas por toda la tarta. Ya ha llegado el momento de llevarla al horno, que lo tendremos precalentado a 170 grados, con calor arriba y abajo. La tarta va a tardar en hornearse unos 45 minutos aproximadamente y una vez acabado este tiempo vamos a apagar el horno y vamos a dejar la tarta que enfríe por completo dentro del horno apagado. Y una vez que haya enfriado la tarta ya la podréis sacar del horno. Con mucho cuidado pasamos una espátula por todo el borde. Y ahora ya sí que la tenemos lista para poderla desmoldar y pasarla a nuestro plato de presentación. Y adornarla como más os guste. Yo al final solamente le puse unas hojitas de menta. Como veis el resultado es un poco rústico, de tarta casera 100%. No sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí este tipo de tartas, a pesar de no ser muy bonitas, me entran enseguida por los ojos porque me llama muchísimo la atención. Es la típica tarta que solo con verla ya sabes que va a estar rica. También os voy a dejar una foto del corte de la tarta, para que podáis ver también cómo ha quedado por dentro. Si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle al like.
Ya sabéis que os agradezco un montón que lo compartáis con vuestros familiares y amigos. Así me ayudáis a que mis recetas puedan llegar a mucha más gente. También os animo a todos a que os suscribáis al canal, para que podáis ser los primeros en enteraros cuando subo un vídeo. Y yo ya me despido por hoy, pero recordad que estoy aquí de nuevo en unos días con nuevas recetas.